Buenos días a todos. Os voy a compartir la pantalla con la presentación que voy a explicar hoy. No sé si lo veis ya. ¿Lo veis? Sí, sí lo vemos. Sí. Lo vemos. Vale. Perdón, sí. Vale, pongo así pantalla completa. Bueno, como ha dicho Juan Pedro, soy Rubén. Os voy a hablar de las técnicas LIDAR que se aplican, bueno, unas poquitas solo, porque si hablamos de todas no acabamos hoy, que se aplican a la caracterización y control de aerosoles atmosféricos. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción, ¿no? Explicando qué es un LIDAR y cuál es su estructura. Entonces, estos LIDARs, estos equipos, nos permiten medir principalmente dos cosas: aerosoles atmosféricos, y algunos tienen la capacidad de indicarnos información sobre la lluvia. En el caso de los aerosoles, solo vamos a poder medir efectos directos, que son el scattering y la absorción, o la extinción, que es absorción más scattering, y los efectos de calentamiento y enfriamiento, o sea, el efecto radiativo de estos aerosoles. Nunca podemos medir efectos indirectos, es decir, los efectos asociados a aerosol nube con estos equipos. Y lo que os decía de la lluvia, podemos medir, en este caso veis aquí la imagen del MPL de Santa Cruz del día 4 de marzo de este año, las lluvias que hubieron en esos días, y podéis ver cómo este equipo, en el caso de las lluvias a las 7 y 9 de la mañana, se saturaba, pero en el caso de estas lluvias a las 11 sí que se pueden ver perfectamente su estructura, la turbulencia que tienen, incluso aquí el comportamiento de que no llega a tocar el suelo, un poco un comportamiento más de virga que de lluvia. Y aquí abajo tenemos el perfil de este perfil de las 11 del mediodía de ese mismo día, de cómo en los 2 primeros kilómetros podemos ver cómo se comporta la lluvia, ¿no? Este perfil de lluvia en el que podríamos incluso sacar el espesor óptico de estas gotas. Bueno, ¿de qué se componen estos LIDAR? Se componen principalmente de dos partes: la parte de emisión y la parte de recepción. La parte de emisión es simplemente un equipo láser, no tiene más, tenéis aquí explicado. Y la parte de recepción se compone principalmente de un telescopio, que será la antena receptora de nuestra señal, y de varios equipos de adquisición y de procesado de señal. Esto, si queremos entrar aquí, da para una tesis, así que lo vamos a dejar en que solo tiene eso. Yo os voy a mostrar el equipo con el que yo hice mi tesis, que está en la Politécnica de Cataluña, que tiene una configuración bastante estándar, lo que se llama 3 alfa, 3 beta y 2 delta, es decir, tiene 3 canales elásticos que nos permiten obtener extinción, lo que sería scattering más absorción, solo el backscattering, y los 2 delta, que serían 2 canales de despolarización, que luego os comentaré en qué consisten. Aquí podéis ver la configuración de este equipo. Aquí tenemos el láser y el telescopio grande, que será el que nos da la recepción de la señal para obtener el backscattering, la extinción, y este telescopio más pequeño, que es el que utilizábamos para la despolarización. De este tipo de equipos hay por toda Europa, como podéis ver en esta imagen. Los puntos rojos son sus ubicaciones y suelen trabajar de una forma conjunta, ¿no? Cuando mide uno, miden todos, de forma que podemos caracterizar toda la atmósfera en Europa. Como os he dicho, nos permite medir la extinción y el backscattering. La extinción no es nada más que cuánta intensidad de luz estamos perdiendo. Yo emito una intensidad controlada desde mi láser, como podéis ver aquí en las líneas verdes. Yo conozco la intensidad que sale de mi equipo y también mido con el telescopio la intensidad que recibo, estas líneas rojas. Entonces, ¿cuánta intensidad estoy perdiendo en este disco atmosférico? Eso es lo que nos da los equipos. Si aplicamos la ley de Beer-Booger sobre la señal recibida, podemos estimar esa extinción, que no es más que la combinación del scattering y absorción de aerosoles y la scattering y absorción de moléculas. Si integramos esta extinción, lo que tenemos es el ratio entre las dos intensidades, la inicial y la recibida, que es el espesor óptico de nuestro disco atmosférico, que es la clave de todo este espesor óptico. Este disco tiene un ancho, que es esta R. Este ancho es lo que nos da la resolución espacial del LIDAR. El LIDAR lo que nos va a dar son pequeños discos de una anchura para poder caracterizar toda la atmósfera.
Hay equipos que lo dan, por ejemplo, el de Barcelona lo da en 3,15 metros. Hay otros equipos como el MPL de Santa Cruz, como mostré al principio, que lo dan 7 metros. Cada equipo tiene su anchura. Y luego, lo que medimos más directamente con estos equipos es el backscattering, que es simplemente el scattering únicamente en la dirección de vuelta, de 180 grados, respecto al ángulo de incidencia, ¿vale? Eso es lo que nos da. Y en este diagrama podéis ver cómo cambian los valores de extinción y de backscattering con diferentes aerosoles en la atmósfera y para diferentes longitudes de onda. Entonces, para resolver todo esto, no voy a entrar mucho en detalle en esto porque es un poco locura, la ecuación LIDAR tiene dos incógnitas. La beta, que es nuestro backscattering, la alfa, que es la extinción. Es decir, no se puede resolver de una forma directa. Por eso os pongo aquí que hay que aplicar un método iterativo, el más famoso, el método de Clet, que básicamente es coger el valor de extinción de un equipo que esté cerca, normalmente un fotómetro solar, que nos da el espesor óptico de toda la columna atmosférica, y ya tenemos esa incógnita quitada y podemos resolver la ecuación y obtener nuestra beta tranquilamente. Luego os pongo aquí dos tipos de ecuaciones que son importantes, la Raman y la despolarización. ¿Qué es la Raman? Nosotros cuando damos luz a las partículas de la atmósfera, estas partículas se excitan y luego remiten esta energía sobrante en una longitud de onda concreta. Esta longitud de onda concreta, digamos que es su firma. Midiendo este efecto Raman podemos conocer concretamente qué partícula tenemos en la atmósfera. Y en el caso de despolarización es algo parecido, simplemente nos da el porcentaje de luz que ha despolarizado esa partícula y más o menos ese porcentaje también no es tan preciso, pero también se puede asociar a una partícula en concreto. Entonces, vamos a ver un poco los usos, 3 usos principales que se le dan a estos equipos para no aburrir mucho. El primero, el más básico, lo que se llaman quick loops. Podemos decir que lo que nos dan estos equipos es un perfil de la atmósfera en un momento dado. Hay un instante en el que yo disparo y saco este perfil. Que podéis ver aquí. Este perfil es otra vez del MPL que está situado en Santa Cruz de Tenerife del día 22 de febrero. Se puede ver que hay muy poco aerosol a baja altura y rápido entramos en este perfil que va bajando poco a poco. Eso es el perfil molecular, es decir, tenemos una atmósfera muy limpia. Luego tenemos esta de aquí, este perfil de aquí, que tenemos mucho más aerosol a baja altura. Tenemos una pequeña estructura por debajo de 4 kilómetros y luego ya entramos en el perfil molecular. Es decir, los perfiles ya nos están indicando que algo está pasando en la atmósfera, pero no podemos ver el qué. ¿Qué podemos hacer? Apilar estos perfiles en espacios temporales más amplios, ya sea de un día, de 2, de 3, de un mes, lo que queramos ver. Por ejemplo, si apilamos todos los perfiles del día 22 de febrero, podemos ver que efectivamente tenemos una atmósfera muy limpia, con una evolución de la capa límite atmosférica muy baja, se quedó hasta 1 kilómetro, y muy poco aerosol dentro de ella. Y estas nubecitas de aquí del final, ya por la noche, llegando al día 23. Si lo miramos en el 5 de enero, tenemos muchos más elementos en la atmósfera. La capa límite llegó incluso tuvo un desarrollo hasta 2 kilómetros. Los aerosoles que hay dentro, fíjate si cantidad que incluso llegan a saturarnos la señal. Vemos nubes por encima de 8 kilómetros y un penacho, una intrusión seguramente de polvo sahariano que está entrando desde 6 kilómetros poco a poco. Esto sería el primer análisis que podemos hacer. Ya podemos ver diferentes cosas en la atmósfera simplemente sin hacer ningún procesado. Simplemente cogemos lo que nos da el LIDAR y lo ponemos. Pero si lo aplicamos ahora, que os comenté de la despolarización, y si buscamos firmas de los diferentes elementos que hay en la atmósfera. Para los mismos días encontramos esto. Resulta que el 22 de febrero, que parecía que no había nada, sí que tenemos pequeñas estructuras que seguramente correspondan con recirculación atmosférica. Y si miramos el día 5, bueno, la composición de los días 4, 5 y 6 de enero, vemos mucho más clara la entrada de polvo sahariano, mucho más clara toda la cantidad de aerosoles que hay dentro y cómo incluso crece a partir del día 5 por la entrada de polvo sahariano, la cantidad de aerosoles a baja altura,
cómo la noche del día 6 estos aerosoles se limpian, seguramente por alguna ligera lluvia, y este crecimiento de aquí, que es la turbulencia asociada a los aerosoles dentro de la capa límite atmosférica debido al incremento de la radiación solar. Podemos ver cómo se está comportando la atmósfera y cada elemento que hay dentro. Este penacho sabemos, por la cantidad de despolarización que anda está casi en el 10%, sabemos que esto corresponde con un polvo mineral un poco contaminado, digamos. Seguramente haya viajado mucho, no haya venido directamente, haya pasado más por encima del océano y tenga mucha humedad. Eso lo podemos ver simplemente con esto. Entonces, si tenemos varias capas, como teníamos antes, la despolarización nos ayuda a distinguirlas, porque aquí tenéis los cartelitos de dust, smoke, pero esto normalmente el LIDAR no te lo da de forma automática. Lo tenemos que descubrir nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias otra vez a la despolarización. Como podéis ver, el humo, o sea, el black carbon que lleva viajando muchas largas distancias, tiene muy poquito valor de despolarización, no comparado con el dust, que el polvo mineral tiene una despolarización mucho más alta. Y luego esto que os pongo aquí, los LIDAR también nos dan el aerosol aging, que se llama. Podemos conocer más o menos la edad de los aerosoles que estamos midiendo. ¿De qué manera? Si nos fijamos en esta capa de aerosoles de arriba, entre 1 y 2 kilómetros, tiene una despolarización mayor del 0,2, mayor del 20%. Sin embargo, aquí, esta capa de polvo mineral anda por el 0,15, el 15%. ¿Qué nos está diciendo? Que despolariza menos, es decir, sus componentes mayores, las más irregulares, ya se han caído, ya sea por deposición seca o deposición húmeda, mientras que la de arriba sí que tiene esas componentes. Es una capa mucho más nueva, el aerosol ha viajado menos, y en la capa inferior, en la figura inferior, este aerosol ha viajado más tiempo. Es más viejo este aerosol. Eso lo podemos saber también con los LIDAR. Y el último efecto que os quería comentar es el forzamiento radiativo, que como sabéis es el efecto de los aerosoles en el balance radiativo de la atmósfera. ¿Por qué es importante? Porque las barras de error que muestra el IPCC asociadas al forzamiento radiativo de los aerosoles todavía son muy grandes. Todavía hay que trabajar mucho en ello. ¿Y en qué entran los LIDAR aquí? En que podemos estimar el forzamiento radiativo de la capa de aerosoles que nos interesa. Como puedo sacar la composición atmosférica cada 3 metros, o cada 7 metros, puedo aislar la capa de aerosoles, la que yo quiero conocer su efecto en el balance radiativo, en vez de utilizar toda la columna atmosférica como les pasa a instrumentos como el fotómetro solar. Y aquí a la derecha tenéis el diagrama de todas las entradas que necesita uno de estos modelos. En concreto, este es el modelo GAME, que es uno de los más utilizados cuando utilizamos perfiles de LIDAR. Ahora su nombre comercial es Ardeco, por si lo queréis buscar. Y su base es ese perfil LIDAR. Nosotros le damos, digamos, un valor 0 a toda la atmósfera, menos a esa franja que queremos estudiar. Y así podemos obtener el forzamiento radiativo aislado de ese disco atmosférico con los aerosoles que nos interesan. Esto además no solo nos da una tabla de datos enorme con los valores de forzamiento radiativo de un momento concreto, lo podemos aplicar para caracterizar la atmósfera en el largo plazo. Si vemos aquí tenemos dos ciudades, aquí arriba, en rojo Ersa, que está en Córcega, y en verde Palma de Mallorca. Podemos ver como en la superficie, en la parte baja de la atmósfera, en BOA, Ersa tiene una atmósfera mucho más estable, con valores más constantes, entre 10 y menos 10 y menos 20 vatios por metro cuadrado. Estos valores negativos siempre nos están indicando enfriamiento. Los aerosoles que hay en Ersa están enfriando la atmósfera en general. Y si nos vamos a Palma de Mallorca, encontramos que en junio hay un pico gigante. Esto se debió a una entrada de polvo sahariano. Esa entrada también entró en Ersa. Estas medidas se hicieron a la vez, pero en Ersa afectó menos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que Palma de Mallorca, el efecto del polvo mineral es mayor porque es más joven, llega menos contaminado, entonces tiene un efecto en el balance radiativo más potente. Y esto pasa siempre, todos los años a lo largo del tiempo. Si nos vamos a la parte alta de la atmósfera,
vemos que los dos se comportan igual. Y en los meses de invierno, en las dos ciudades, hay una tendencia más hacia el calentamiento, es decir, no enfría tanto los aerosoles en la atmósfera. ¿Qué es lo que está pasando? En la parte alta sabemos que no afecta tanto entradas como el polvo mineral y sí que afecta tanto la contaminación. Lo que estamos viendo es el efecto de poner las calderas y las calefacciones en las casas. Las emisiones de black carbon tiran hacia el calentamiento, para provocar un efecto de calentamiento en la parte alta de la atmósfera. Y por último, si metemos una nueva localización en azul, esto es en el mar de Alborán, que está situado la estación está situada en el estrecho de Gibraltar, una zona más cercana a África, lo que nos da un efecto en superficie más potente de los aerosoles, porque tiene mucha más entrada de polvo mineral más puro, por así decirlo, y en general un efecto en la parte alta de la atmósfera más bajo que en las otras. ¿Por qué? Porque es una zona más de background, ¿no? No estamos controlando una ciudad, simplemente estamos en medio del mar. Es decir, un LIDAR nos puede dar información tanto casi en tiempo real de la atmósfera, que son los quick loops, como nos puede caracterizar la atmósfera en varios lugares diferentes a muy largo plazo. Son equipos que pueden dar mucha información muy diferente y que se pueden utilizar de mil maneras. Y por mi parte, eso es todo. Pues muchísimas gracias, Rubén, por la, interesantísima presentación. La técnica es una técnica con un muy amplio espectro de aplicaciones y, bueno, de mucho interés científico. ¿Alguien tiene alguna cuestión, por favor, para trasladarle a Rubén? ¿Alguna curiosidad, algún comentario que se le quisiera hacer? Bueno, los datos de Rubén, si los necesitan, pues nos lo piden. No sé si están en el programa. Si no estuvieran, pues nos lo piden si alguien quisiera contactar con Rubén, ¿no? Hay una cuestión muy curiosa que comentaba Rubén, es el efecto neto, no siempre, de enfriamiento de los aerosoles, ¿no? Sí. Al menos el aerosol desértico en la mayoría de los casos, ¿no? Es un efecto contrapuesto, digamos, al efecto de calentamiento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Sí. Es un dato muy curioso, ¿no? Del efecto neto, aunque nos dé la impresión de que cuando llega una invasión por las condiciones termodinámicas a la masa de aire, digamos, de mayor calor. Sí. El aerosol está enfriando. No lo parece. Sí. Siempre tenemos la tentación, y ahí vienen, bueno, pues algunas técnicas de geoingeniería, ¿no? ¿Cómo ves tú ese campo de enfriar el sistema? Yo lo veo complicado, porque al final estos aerosoles, lo que os decía, se depositan muy fácilmente por diferentes, de posición seca, de posición húmeda, viajan mucho, tú lo puedes lanzar aquí, se te va a ir a otra parte. Esta imagen que os enseñaba, que había una pequeña columna de humo, ese humo era de unos incendios de Canadá que detectamos en Barcelona. Entonces no tiene mucho sentido intentar usar aerosoles porque se te va a ir Dios sabe dónde. Vale, perfecto. Luego el aparataje, pues, de resolución de las ecuaciones, el aparataje matemático, físico-matemático, pues son también ecuaciones muchas veces integrales que no es fácil de resolver, ¿no? No son fáciles de resolver porque eso, tienen muchas incógnitas. Hay muchas constantes que dependen de tu equipo. Entonces, según el equipo que monte, se va a resolver de una manera o de otra. Por ahora todavía, fíjate que se lleva años usando, todavía son muy difíciles de resolver las ecuaciones. No es algo directo, Sí. Muy bien, pues nada, Rubén, eso. Muchísimas gracias. No sé si antes de dar paso a la charla de Lucas, ¿hay algún comentario para Rubén? Bueno, si no, ya le escriben, sí. Vale, damos paso entonces. Gracias, Rubén, muchas gracias. A Lucas Dauria. El doctor Dauria, como comentamos, es miembro staff del Instituto Volcanológico de Canarias. Gracias, Lucas. Sabemos que estás muy liado. También
queremos agradecer la fantástica labor del Instituto Volcanológico de Canarias. Una labor científica y también con unas relaciones sociales fantásticas. O sea, que también muchas gracias a todos los miembros de Involcan por la fantástica labor que hacen, no solo en nuestro entorno, fundamentalmente en nuestro entorno, sino también en otros lugares del mundo, ¿no? Cuando quieras, Lucas. Vale, yo comparto un grupo. Sí. Sí, ahí lo vemos, Lucas. ¿Se ve? Vale, Se ve. perfecto. Sí. Pues buenos días a todos. Ya voy presentando de forma muy breve cuáles son las aplicaciones de esta técnica que es la interferometría satelital para la mitigación de riesgos naturales. La interferometría tiene miles de aplicaciones, no solo para riesgos naturales, también para búsqueda de recursos, riesgos, antrópicos, pero aquí nos enfocaremos más en los riesgos naturales. Entonces, por primero, voy introduciendo básicamente los principios básicos de la interferometría satelital. Hablaremos de cómo se puede aplicar la interferometría satelital para entender la complejidad de los terremotos y por qué esto es importante. Después vamos viendo algunas técnicas un poco más avanzadas que permiten ampliar el rango de posibles aplicaciones de la interferometría satelital y hablaremos de la deformación del terreno en volcanes activos y de forma un poco más marginal también de fenómenos de subsidencia y deslizamientos. Vale, primero, la interferometría es una técnica de teledetección por satélite que se puede efectuar con un sensor pasivo que simplemente registra la radiación óptica infrarroja emitida por el suelo, pero para la interferometría necesitamos sensores activos que envían pulsos de microondas hacia el suelo y registran las ondas que vuelven atrás. Entonces, el rango de las microondas tiene bastante ancho, pero la que se utiliza más en interferometría satelital son estas bandas que se denominan XCSL, que más o menos tienen un rango de longitud de onda de 2 centímetros y 4 hasta unos 30 centímetros. Entonces hablamos de ondas centimétricas. Hoy en día hay numerosos satélites con capacidad de efectuar interferometría satelital, que significa que dispone de una antena bastante grande que envía pulsos de microondas hacia la Tierra y registra las ondas que son retrodispersadas, que vuelven hacia el satélite. Hay, por ejemplo, un satélite español, PAS, que se lanzó hace pocos años, que opera en la banda X, que es la banda con longitud de onda más pequeñas. Hay los satélites Sentinel de la Unión Europea, que son muy importantes porque tienen todos los datos en abierto, aunque desgraciadamente uno de los dos se rompió hace algunos años. Ahora hay solo uno que es operativo, por mala suerte. Y entonces estos satélites tienen una órbita polar y siempre dan la vuelta cada pocas horas a toda la Tierra. Y entonces la Tierra, moviéndose con su rotación por debajo, hace que el satélite pueda ver la misma zona desde una órbita ascendiente, entonces yendo desde el sur al norte, o al revés, a lo largo de una órbita descendiente. ¿Cómo funciona la interferometría satelital? Bueno, primero, como le decía antes, el satélite envía un pulso de microondas. Cuando estas microondas impactan con el suelo, si el suelo no es perfectamente plano, habrá microondas que se dispersan en todas las direcciones. Y en lo específico, los satélites de SAR utilizan las ondas retrodispersadas, es decir, las ondas que vuelven atrás hacia el satélite. No son ondas reflejadas. La cantidad y la amplitud y la naturaleza de estas ondas depende del suelo, la naturaleza del suelo. Por ejemplo, si el suelo es plano, prácticamente no hay ondas retrodispersadas. Si hay
una foresta o vegetación en general, hay ondas retrodispersas, pero de amplitud bastante baja. Al revés, por ejemplo, en una ciudad donde hay zonas muy articuladas con cemento y otra infraestructura, la amplitud de la señal retrodispersada es muy, muy fuerte. La verdad es que el sentido de radar de apertura sintética implica que el satélite a lo largo de su trayecto vaya enviando estos pulsos de microondas que cubren un área de un tamaño que puede ser algunas decenas o unos pocos cientos kilómetros. Entonces, cuando la onda impacta un punto, habrá una cantidad de radiación que vuelve atrás hacia el satélite. Bueno, la antena, para detectar exactamente cuál es el punto que ha emitido esa onda, haría falta de una antena con un tamaño de kilómetros, que claramente es imposible. Entonces, el truco que se utiliza es la apertura sintética, es decir, el satélite envía estas ondas en diferentes momentos y registra la señal y luego, a través de procedimientos matemáticos, permite combinar todas las señales relativas al mismo punto y simulando una antena con un tamaño mucho mayor de la antena real. Entonces, el satélite normalmente consta de una antena de 2, 3, 4 metros, pero con la técnica del radar de apertura sintética es como si el satélite tuviera una antena de un tamaño de muchos kilómetros. Entonces, eso permite mejorar muchísimo la resolución al suelo de esta técnica, alcanzando una resolución que hoy en día es de pocos metros o pocas decenas de metros. Entonces, es una herramienta muy, muy importante. Vale, entonces, la señal que el satélite registra por cada punto es una señal compleja, es un número complejo con una amplitud y una fase. Aquí vemos básicamente los pasos que van de una señal, la señal bruta, que es básicamente incomprensible, no se entiende nada, hasta obtener una imagen SAR clara, que se ve la correspondencia perfecta con esta misma zona vista con un satélite óptico. Como les decía, esta cantidad que el satélite determina es una cantidad compleja que tiene una amplitud y una fase. Vamos a ver cómo se utilizan estas dos cantidades. Digamos, la amplitud ya por sí misma es muy útil porque permite, por ejemplo, de diferenciar la naturaleza del suelo. Por ejemplo, permite distinguir diferentes tipos de cultivos o en áreas forestales diferentes tipos de árboles o, por ejemplo, si una zona ha sido afectada por un incendio y también, por ejemplo, en algunos casos se utiliza para delimitar las zonas que han sido afectadas por inundaciones. Esta, por ejemplo, es una de las primeras imágenes SAR de Tenerife. Esta imagen creo que tiene más de 20 años y se ven claramente estas zonas un poco rosadas, que son Santa Cruz y la laguna. Y en general, digamos, las zonas urbanas tienen un color diferente. Se ve claramente la corona forestal de un color diferente porque, como les decía antes, la foresta tiene una amplitud de las ondas retrodifusas muy bajas. Y se ven también algunas coladas porque también posiblemente tiene una superficie que no permite tener mucha radiación radiodifusa. Entonces, ya utilizando solo la amplitud, ya tenemos una información interesante. Pero, a ver, utilizando solo la amplitud no podemos ir más allá de esto. Lo que es importante es utilizar también la fase. Pero la fase de una imagen individual no sirve a mucho. Lo que sí se utiliza es la diferencia de fase entre dos imágenes tomadas en momentos diferentes. Entonces, el satélite pasa una vez a lo largo de este trayecto, después de unos días, unas semanas, meses, pasa más o menos a lo largo del mismo trayecto, más o menos porque habrá una diferencia que se llama baseline, que puede ser de unos cientos o de pocos kilómetros,
Entonces, cada una de las imágenes tendrá una fase. Si yo voy a hacer la diferencia de fases, me sale algo así. Bueno, esto reconocen que esta es la palma, aunque de un punto de vista un poco raro, que es el punto de vista del satélite. Y esa es la fase que resulta que así, digamos, es imposible de interpretar. ¿Por qué? Porque esta fase se compone de diferentes factores, algunos no son de interés, otros son ruido y otros son la información que nos interesa. Uno de los más importantes es la diferencia en el órbita. Esta diferencia hace que el trayecto de las ondas en los dos pasos sea ligeramente diferente, causando una diferencia de fase. Después hay la topografía, digamos, pasando el satélite en posiciones diferentes, la topografía se ve de forma ligeramente diferente y esto contribuye también con una diferencia de fase. Y tenemos la que llamamos la deformación, que es efectivamente el cambio de fase debido a un cambio de altura, una deformación del terreno. Y tenemos también diferentes tipos de ruido. El más importante es lo debido al vapor de agua en la atmósfera, que ralentiza las ondas y entonces va introduciendo una fase que es un ruido, no tiene nada que ver con el suelo. Y eso es algo bastante difícil de quitar generalmente. Y aquí vemos los pasos que realizamos para eliminar todos los factores. Entonces eliminamos la órbita, aquí hay la topografía, aquí la fase, digamos, la que se llama fase residual de la órbita, y al final la fase final que obtenemos es algo así. Bueno, aunque la isla, digamos, está en una orientación rara, si se dan cuenta aquí se ve la que se llaman franjas interferométrica que coinciden, caen en la zona de la erupción del Tajo Geiger. Y de hecho, este interferograma se ha realizado tomando dos imágenes, una antes y una después del comienzo de la erupción del 2021. Esta fase sí es interesante, pero no sirve a mucho. Tenemos que convertirla en un desplazamiento. Entonces, teniendo en cuenta que básicamente esta diferencia de fase es igual al 4π por el desplazamiento dividido la longitud de onda, y haciendo lo que se llama el desenvolvimiento de la fase, que es decir, convertir estos valores que varían entre 0 y 2π en un valor continuo, podemos sacar un valor efectivo de deformación del terreno. Entonces, esta es la fase, y después del desenvolvimiento, aquí tenemos la deformación. Este es en coordenadas del satélite, y finalmente, realizando las correcciones geográficas apropiadas, tenemos la deformación en coordenadas geográficas. Aquí se ve claramente la zona deformada por efecto de la erupción en La Palma. Vale, hablamos rápidamente de los terremotos. Bueno, creo que sabrán, los terremotos se producen por efecto de fracturas que se rompen en el interior de la Tierra, y si el terremoto es suficientemente grande, estas fracturas van produciendo una deformación a la superficie terrestre. Entonces, hasta los años 80, básicamente para estudiar la deformación del terreno relacionada con los terremotos, y entonces para estudiar los terremotos, se utilizaban modelos analíticos bastante sencillos como esto, se llama modelo de Okada, que prevé una falla rectangular con un deslizamiento uniforme a lo largo de toda la falla. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una falla, y aquí un ejemplo muy exagerado, digamos, de deformación del terreno por efecto de este terremoto. Es un modelo demasiado simplificado, y cuando aplicamos la interferometría satelital a los terremotos, que utilizando la diferencia de fases son capaces de detectar este movimiento del suelo, que puede ser de pocos centímetros hasta muchos metros. Y en el 93, cuando se aplicó por primera vez esta técnica al terremoto de Landers en California, que es un terremoto bastante fuerte, pero no es el Big One que se espera a lo largo de la falla de San Andrea, que pasa
por debajo de este terremoto y se obtuvo la primera imagen, el primer interferograma de este terremoto y dejando, la verdad, sin palabras todo el mundo porque se ve perfectamente la deformación del terreno en un detalle extremo y también se ve perfectamente la complejidad de la falla que está constituida por diferentes ramas que se cruzan entre ellas. Entonces, la interferometría satelital ha sido una revolución en sismología porque por primera vez se ha entendido de forma concreta que los terremotos son mucho más complicados de lo que parece. ¿Por qué eso es importante? No es solo por interés científico. La verdad es que los terremotos fuertes hacen daños porque son complejos. Ya un terremoto, una falla sencilla como esta, rompiéndose, produciría relativamente pocos daños. Lo que produce las ondas de alta frecuencia es la heterogeneidad de la falla y del deslizamiento por encima de la falla. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de aplicación de la interferometría para el estudio de estos dos terremotos. Si se acuerdan, en 2023 hubo esos dos terremotos a poca hora de distancia que afectaron Turquía y Siria haciendo muchas víctimas. Entonces, aquí vemos el desplazamiento del terreno que los dos terremotos han producido y aquí vemos el modelo resultante de este terremoto, que es muy complicado. Tiene por lo menos 8 sectores, fragmentos de fallas y el desplazamiento es muy variable, va de 12 metros en algunos puntos a 0 a lo largo de la misma falla. Entonces, esa es la verdadera imagen de un terremoto y es lo que afecta de forma impactante digamos, la sacudida sísmica durante terremotos de esta magnitud. Vale, pasamos a los volcanes. Entonces, los volcanes activos tienen en su interior muy a menudo magma bajo forma de cámaras magmáticas y otras estructuras volcánicas con una forma planar, más o menos planar, vertical o horizontal. Y también hay el efecto de los gases liberados por el magma. Entonces, esta es la realidad de un sistema volcánico, entre comillas, pero también, así como para los terremotos, también para los volcanes, antes se utilizaban modelos simplificados de estas fuentes de deformación. Demasiado simplificados que no permitían entender digamos, la realidad de la dinámica del sistema volcánico digamos, con una forma suficientemente detallada para entender verdaderamente lo que ocurre en el interior de un volcán. Entonces, por ejemplo, la idea que tenemos es que si el interior del volcán, por ejemplo, hay una cámara magmática que incrementa su presión, el volcán se va inflatando como un globo, entonces habrá una deformación que podemos detectar con la interferometría satelital. ¿Cuál es el problema? El problema es que en muchos volcanes esta deformación es muy lenta, puede ser de pocos milímetros al mes. Entonces, haciendo un interferograma entre un paso y el siguiente, a menudo no se ve nada. Y haciendo un interferograma, por ejemplo, con una diferencia de un año, puede haber cambio en el suelo porque ha crecido la hierba, ha cambiado la vegetación por efecto de la estación y que hace que las dos imágenes no se puedan comparar la una con la otra. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ahora lo vamos a ver, pero hay otro problema en los volcanes, no solo en los volcanes, principalmente los volcanes. Este, por ejemplo, es el volcán Etna en Italia del Sur. Aquí vemos la amplitud, la imagen de amplitud, donde se ve perfectamente el volcán. Y aquí una fase. Entonces, si yo veo esta fase, así como está, la puedo interpretar, esa es la fase desarrollada, la puedo interpretar como una deformación del volcán, como si el volcán se hubiera inflatado por algún tipo de fenómeno volcánico. Pues no es así. Lo que se ve aquí es simplemente el efecto de la atmósfera, que claramente el volcán, teniendo una topografía bastante
importante, casi como el Teide, las ondas, las microondas del radar, tienen que cruzar una diferente capa de la atmósfera. Entonces, las ondas que llegan hasta baja altura y vuelven atrás tienen un retraso mayor respecto a las ondas que impactan solo la cumbre del volcán. Entonces, esto va causando un efecto que no es verdadero, simplemente atmosférico. Entonces, por esta razón y por otras, en los volcanes se prefiere utilizar una técnica un poco más avanzada que se llama SBAS. Prácticamente, ¿cómo funciona esta técnica? Digamos, vamos recolectando imágenes satelitales con periodicidad. Digamos, cada vez que el satélite pasa por encima del volcán o del lugar de interés, vamos guardando la imagen, que es una imagen compleja con amplitud y fase. Luego vamos poniendo estas imágenes en una gráfica, ¿sí? Donde aparece el tiempo en el eje X y la baseline en el eje Y. La baseline es la diferencia de la órbita respecto a una órbita de referencia. Entonces, lo que vamos haciendo es crear los interferogramas solo para las parejas de imágenes que tengan una pequeña baseline y un pequeño intervalo temporal. Entonces, cada una de estas líneas es un interferograma, que las diferencia de fase entre dos imágenes. Entonces, vamos calculando todos esos interferogramas que realísticamente van a ser de buena calidad, mientras, por ejemplo, si voy calculando un interferograma de esta imagen con esta, posiblemente va a salir muy, muy mal, con extremadamente poca coherencia. Entonces, no me sirve. Entonces, voy calculando todos los interferogramas. Por cada punto al suelo voy escribiendo un sistema de ecuaciones lineales. Ahora no voy a entrar en los detalles. Voy haciendo una inversión de este sistema de ecuaciones lineales y por cada punto lo que obtengo es una serie temporal de deformación. No es solo un valor puntual, sino es una serie temporal continua, más o menos continua en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la aplicación al volcán de Campi Flegrei, ya del sur. Aquí tenemos varios interferogramas calculados en diferentes momentos, y aquí vemos la reconstrucción del movimiento del suelo a lo largo de, aquí estamos casi 20 años de diferencia. Entonces, esta sí es una herramienta que permite estudiar los volcanes activos también cuando tengan una deformación muy lenta. Y esto, por ejemplo, es una aplicación a La Palma. Aquí tenemos las imágenes SBAS en diferentes días. La erupción fue el 19 de septiembre, entonces estas dos, 14 y 16, son antes, y esta, el 20, es justo el día siguiente. Desgraciadamente, el 19 no hubo ningún paso del satélite. Entonces se ve la deformación que va incrementando hasta el 20 y luego disminuye ligeramente, y desde entonces se ha quedado más o menos igual. Aquí hay señales de sensores GPS que no tienen nada que ver con la interferometría, pero se utilizan como respaldo y como vínculo con respecto a esta metodología. Y vale, esto por ejemplo es un resultado obtenido por Mónica Shaw, que ha sido estudiante de doctorado justo en este programa, ha defendido el año pasado, y donde se ve, con esta técnica pudimos reconstruir el ascenso del magma en profundidad en los días anteriores y algunos hechos que han ocurrido en los días siguientes, después del comienzo de la erupción. Entonces, demostrando, digamos, que los modelos que se utilizan normalmente tan simplificados no corresponden a la realidad. El movimiento del magma en el interior de la Tierra puede ser bastante complicado, derramándose por diferentes caminos, parándose, volviendo atrás, y gracias a la técnica de SBAS para La Palma pudimos reconstruir toda esta dinámica.
Esa es otra aplicación para Tenerife. No sé si saben que entre el 2004 y el 2005 en Tenerife hubo una pequeña crisis sismovolcánica con algunos terremotos sentidos en el norte, en el noroeste de la isla. Y a esta crisis sismovolcánica fue asociada también una pequeña deformación del terreno, que se ve aquí en esta imagen, justo en alrededor del Teide, pero no coincidente con el edificio, pues no es una componente atmosférica, que no tiene correlación con la topografía. Y lo que ha resultado haciendo análisis con técnica a elementos finidos y con métodos inversos, lo que salió es que esta deformación es muy superficial, tiene una fuente muy superficial a pocos kilómetros de profundidad y es bastante pequeña, entonces realísticamente no es una fuente magmática, no es una cámara magmática que estuvo inflatándose, al revés, fue algo posiblemente relacionado con el sistema hidrotermal, es decir, gases y líquidos calientes, agua caliente, expandiéndose, han producido esta deformación en el flanco este del Teide, como se ve aquí en esta imagen. Justo por curiosidad, en los últimos años se parece haber una deformación o otra vez una deformación parecida en Tenerife, pero bueno, es algo sobre lo que todavía estamos trabajando. Bueno, para terminar, ya pasamos a los deslizamientos. Digamos, cuando se imagina un deslizamiento, se imagina algo rápido que de repente con velocidades de metro por segundo causa destrucción y desafortunadamente también pérdida de vidas humanas. Pero la verdad que es un fenómeno mucho más complejo, que no empieza así de repente, es algo que va evolucionando en el tiempo hasta llegar a un punto crítico donde el deslizamiento alcanza velocidades muy elevadas. Pero hay un periodo previo, digamos, de preparación donde la ladera de la montaña, de donde sea, empieza a moverse con velocidades que pueden ser de pocos centímetros al año. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una aplicación en Tíbet. Aquí hay un río y aquí en rojo hay marcadas deslizamientos, digamos, identificados en el campo por geólogos. Y el SBAS confirma que algunos de estos deslizamientos, como este de aquí, son muy activos, se mueven con una velocidad de 240 milímetros, hablamos de 24 hasta 24 centímetros al año, que no es poco, mientras que otros, como estos, parecen mucho menos activos, entonces son menos peligrosos desde el punto de vista de los riesgos naturales. Entonces, esta es una metodología que permite identificar cuáles son las zonas que tienen más probabilidad de moverse y de causar daños. Esa es una otra aplicación un poco más avanzada, aplicada a una frana bien conocida en Italia central, cerca de la ciudad de Assisi. Es una frana que se conoce desde decenas de años, que se mueve lentamente, pero de forma continua. Entonces aquí tenemos esa es la geología, aquí tenemos los datos de interferometría, donde se ve el movimiento, esta zona roja y amarilla, y haciendo una modelización numérica de este movimiento, se ha generado un modelo tridimensional que permite también hacer previsiones sobre posibles futuras evoluciones de este deslizamiento. Y vamos por el último tema, que es la subsidencia. Digamos, hay muchas zonas urbanas y no, donde por diferentes razones naturales o artificiales el suelo se está hundiendo, causando problemas, porque si este hundimiento no es uniforme, va causando una deformación del terreno que puede causar hasta daños a los edificios. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen sobre una zona bastante grande de México que abarca Ciudad de México y la ciudad de Puebla, por ejemplo, y se ve muy bien cómo en Ciudad de México hay una subsidencia muy fuerte
que alcanza los 10 centímetros al año. Entonces, el origen de esta subsidencia principalmente es debido a la extracción de agua. Entonces, los pozos que están allí, que bombean agua, hacen que el suelo, el subsuelo se vaya compactando y vaya bajando. Y ese es un fenómeno muy importante porque además de tener, digamos, un impacto directo que puede causar daños a las infraestructuras, pero también es un indicador del agotamiento de un recurso natural, que también es algo que es importante monitorizar. Aquí vemos otro caso de subsidencia. Este es en Springfield, la ciudad de los Simpsons, en Estados Unidos, que es una zona que en pasado ha sido una zona con una intensa actividad minera, de extracción, no sé bien de qué, y que ahora básicamente la actividad minera en esta zona ha cesado y se realiza solo fuera de la zona urbana. Pero a pesar, aunque digamos, se haya cesado de realizar actividad minera desde varias decenas de años, el suelo sigue teniendo una subsidencia que en algunas zonas es bastante preocupante porque alcanza casi los 10 centímetros al año. Esto por efecto del hundimiento, digamos, de las galerías y de toda la estructura subterráneas digamos, generada por la actividad mineraria. Vale, entonces concluimos, digamos, primero remarcar nuevamente que la interferometría satelital es una herramienta fundamental para la mitigación de riesgo natural y no solo, también artificiales, y vimos algunas aplicaciones, las de terremotos, volcanes activos, deslizamiento, subsidencia, pero también, como le dije, también hay aplicaciones en temas de incendios forestales y de inundaciones. Utilizando técnicas más avanzadas como el SBAS, permite ampliar el rango de aplicaciones también en situaciones en las cuales la deformación del terreno sea constante pero lenta, y ese es el caso, por ejemplo, de los volcanes, de los deslizamientos y de la subsidencia. Y por fin, digamos, remarcar que hay algunos satélites de última generación, por ejemplo, los de ESA, que ofrecen datos en abierto. Los de ESA son al 100% en abierto, pero también hay algunas agencias que ofrecen en algunas situaciones específicas, por ejemplo, en el caso de La Palma, ofrecen datos, digamos, de forma gratuita, aunque hoy en día el costo de este tipo de imágenes no es, ni siquiera es tan alto, digamos, se puede abordar. Vale, entonces, gracias por su atención y no sé si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, Luca, por la interesantísima exposición. Sí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, si alguien quiere hacer algún comentario, pues que intervenga directamente. Sí. Bueno, es un tema también apasionante. En la primera charla veíamos la parte atmosférica, en la segunda parte pues ya nos íbamos más al suelo, subsuelo, pero también, como decía Lucas, teníamos el ruido de la atmósfera, ¿no? Que es importante. El ruido lo que es ruido para nosotros puede ser de interés para otros. Exactamente, es esa doble vertiente, ¿no? De aprovechar la señal para lo que queramos, ¿no? Si no hay ninguna cuestión, yo no me quedo con las ganas, Lucas, de comentar, de preguntarte por el programa de vigilancia en Canarias, ¿qué elementos contempla? ¿Contempla técnicas de manera rutinaria? Sí, se realiza de forma periódica. Ok, y luego también análisis de gases, imagino, y GPS. Sí, digamos, por el tema de la deformación del terreno hay, digamos, el SBAS, que los satélites tienen una continuidad espacial, pero una discontinuidad temporal. Para, digamos, complementar este tipo de información, tenemos también estaciones GPS permanentes, fijas,
que tienen una continuidad temporal, te dan por lo menos un dato al día, pero claramente no podemos poner 200 estaciones en un volcán. En Tenerife tenemos algo como 8 o 9, más o menos este es el número de una red geodésica. Pero las dos informaciones, la satelital y la GPS, se complementan la una con la otra y te permite tener trazas de la evolución del volcán en el tiempo. Después, claro, tenemos también la red sísmica, monitorización de los gases con redes permanentes y con campañas periódicas. Y también en los últimos años hay diferentes técnicas satelitales que permiten medir, por ejemplo, la concentración de algunos gases en la atmósfera. Algunos son de importancia por la vigilancia volcánica, como el dióxido de azufre. Eso fue muy importante, extremadamente importante durante la erupción de La Palma, porque este gas prácticamente es proporcional a la cantidad de magma que está saliendo. Entonces, midiendo la cantidad de dióxido de azufre, se puede entender la erupción a qué nivel se encuentra. Sí, perfecto. Creo que comentabas también que uno de los componentes atmosféricos que interviene más en este ruido es el vapor de agua. Sí, sí, digamos, lo que tiene un efecto más contundente sobre el índice de refracción de la atmósfera, básicamente. Sí. Entonces, por ejemplo, si hay una nube en un punto, el interferograma lo visualiza claramente con franja de interferencia debido al diferente tiempo de ida y vuelta. O sea que estos satélites de alguna manera también debieran aportar la columna total de vapor de agua. Sí, sí, exacto. Vale, para la posterior corrección, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay una corrección que se puede aplicar utilizando modelos atmosféricos. Se puede quitar ruido, pero el problema es que esos modelos no pueden ser extremadamente detallados. Entonces, si hay una capa de nubes bastante grandes, bien, pero si hay algo aislado y como pasa, por ejemplo, en Canarias con la panza de burro o algo así, va a ser complicado. Ya. Y una última cuestión, Lucas, aprovechando que te tenemos, gracias, ya desde el punto de vista más académico. Vivimos en un laboratorio natural para este campo de investigación, la vulcanología, la geología, y sin embargo no hay un máster concreto en este área, lo cual nos llama y llama mucho la atención fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú la posibilidad en ese entorno en el que tú te mueves? ¿Se habla, no se habla, se necesita un máster? A ver, a mí todavía no me doy cuenta cómo es posible que en Canarias, en las dos universidades de Canarias, no haya un grado en geología, ni hablar de vulcanología, pero en geología básica. Y la verdad, no sé, digamos, cuáles son las razones históricas y académicas por la cual nunca se ha alcanzado, digamos, formar un grupo que podía sacar adelante ese tipo de carrera. Pero me parece increíble que la gente de los canarios tenga que ir a estudiar vulcanología a Granada, a Barcelona, a Salamanca. Y, Sí. espero que... Pues, Lucas, muchísimas gracias por la exposición, por las respuestas. Gracias también a Rubén. Y lo que comentábamos al principio, ¿no? La idea es que los alumnos, una vez también tienen la posibilidad de visualizar los vídeos, pues contacten con Lucas, contacten con Rubén para cualquier cuestión que quisieran comentarle y que fuera, digamos, en la línea de sus trabajos de investigación. Bueno, cualquier comentario, pues estamos a la espera, nos mandan un correo y nada más agradecerles a todos la presencia y nuevamente a Lucas y a Rubén por la fantástica exposición y la suerte que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.